Hola Marta. Hola Inés. ¿Sabías que han encontrado la tumba de Miguel de Cervantes? Algo he escuchado. Además, en clase nos han estado contando cosas sobre él porque hemos leído una de sus obras más importantes, El Quijote. Pues a mí me han contado que los investigadores han encontrado en la iglesia de las Trinitarias en Madrid parte de los restos del escritor, 399 años después de su muerte. Yo también he escuchado en las noticias que los restos del escritor y de su esposa Catalina de Salazar se encontraron en el subsuelo de la cripta del convento. Mira Marta, este es el libro que hicimos de Miguel de Cervantes. Esta foto la elegí yo, es la tumba de Miguel de Cervantes. Ah, sí, ya me acuerdo. Esta es mi foto favorita, su propio retrato. Esta es la escultura de Don Quijote y Sancho Panza, que se encuentra en la Plaza de España en Madrid. Fin. Espera. Esta es una de mis frases favoritas de Miguel de Cervantes. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Hola, ¿conocéis la vida de Cervantes? Si no la conocéis o la conocéis poco, 13 niñas de sexto os van a explicar cosas de su biografía. Breve biografía de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo español. Se cree que nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y murió el 22 de abril de 1616 en Madrid, pero fue enterrado el 23 de abril y popularmente se conoce esta fecha como la de su muerte. Es considerado la máxima figura de la literatura española. Es universalmente conocido sobre todo por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha dado el sobrenombre del príncipe de los ingenios. Cervantes era un ascendiente castellano y andaluza. Su padre Rodrigo era un médico cirujano cordobés de escasos recursos económicos, que siempre tuvo muchas deudas económicas, y llegó a estar en la cárcel cuando sus hijos eran pequeños. Su madre le ordenó de Cortina, de una familia noble de Alcalá. Desde pequeño Miguel de Cervantes creció en un ambiente de mucha pobreza. Vivió la miseria por la que pasaba el pueblo llano español, sobre todo en la época de Carlos V. Tenía abiertos muchos frentes políticos que necesitaban de muchos gastos económicos. Aún así, el joven creció junto a una madre muy cariñosa que compensaba el estado social de la familia. También quiso doña Leonor que sus hijos tuvieran una educación acorde con su ascendencia. Su abuelo, Juan de Cervantes, fue un hombre de leyes y su padre hombre de ciencias, por lo que su madre siempre animó a sus hijos a estudiar en conventos de escuelas dirigidas por Jesús. Dale al botón. ¡O el otro! No, eso es que lo habrán desenchufado allí. Sí, porque están allí, venga. Hacia 1551, Rodrigo de Cervantes se trasladó con su familia a Valladolid. Por deudas, estuvo preso varios meses y sus bienes fueron embargados. En 1556 se dirigió a Córdoba para recoger la herencia de Juan Cervantes, abuelo del escritor y huir de los acreedores. Desde 1553 a 1556, la familia se instaló en Córdoba. Durante ese último año, se fueron a vivir a Sevilla y en 1566 la familia se vuelve a instalar cerca de Alcalá de Henares, en la nueva corte de Felipe II, Madrid. Miguel de Cervantes pasó a estudiar con el eremista y preceptor don Juan López de Hoyos, en cuya escuela sería nombrado encargado del Colegio Oficial de la Villa de Madrid. El mismo López de Hoyos le ayudaría a la publicación de su primera obra, una antología de poemas en honor a la fallecida reina de España, doña Isabel de Valois.
una de las esposas de Felipe II. En esta época, Cervantes empezaría a profundizarse en las letras castellanas y a reunirse de maestros de la lengua. Demuestra mucho esfuerzo y aprecio a las enseñanzas recibidas y sigue la enseñanza de Erasmo de Rotterdam, mediante otros licenciados y escritores seguidores del eramismo, como fue su preceptor. En 1569 tuvo un altercado con el caballero Antonio de Segura y fue cogido y conducido ante la ley. Le ajusticiaron a estar recluido en una cárcel por un periodo de tiempo, pero cansado de no conseguir fortuna ni mejorar económicamente, regresa en el ejército de Carlos V como muchos otros jóvenes de su época. Al poco tiempo, abandona el ejército y se embarca con destino a Italia. Cervantes siempre se mostró orgulloso de haber participado en la batalla de Lepanto. Continuó unos años como soldado y, en 1575, cuando regresó a la península junto a su hermano Rodrigo, fueron apresados y llevados cautivos a Argel. 5 años estuvo prisionero, hasta que en 1580 pudo ser liberado gracias al rescate que aportó su familia y los padres trinitarios. Durante su cautiverio, Cervantes intentó fugarse varias veces, pero nunca lo logró. Cuando en 1580 volvió a la península tras 12 años de ausencia, intentó varios trabajos y solicitó un empleo en las Indias, que no le fue concedido. Fue una etapa dura para Cervantes, que empezaba a escribir en aquellos años.